Buenas noches. Gracias a Melvin, gracias a Sheila, porque siempre nos hacen sentir, ¿verdad? Nos introducen y durante el inicio siempre de esta semana de salud mental han estado por aquí animándonos, nos han bendecido, ¿verdad? Y muchos de ustedes han podido llevar tantas frutas a sus hogares. Yo no sé, yo he visto algunas hermanas por ahí que casi toda la noche se han ganado una sandía. Ya deben tener como 4 en la casa ya, ¿verdad? Así que seguramente el sábado las va a traer y las vamos a compartir todos por aquí. Bien, la palabra del Señor, me gustaría compartir con ustedes un texto en Hebreos, el capítulo 10, el versículo 37. Hay un texto muy hermoso que encontramos en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, porque aún un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es un poco de tiempo. Seguimos nosotros perseverando en la fe, esperando la venida de aquel que prometió que iba a venir por nosotros. A pesar de las situaciones complicadas de la vida, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, Él vendrá por nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial en esta hora que nos bendiga, que nos guarde, que nos permita que al estudiar lo que vamos a hacer en esta noche, podamos ser bendecidos. Querido Padre, te queremos agradecer nuevamente por tu amor y por tu misericordia. Señor, estamos tan agradecidos porque tú manifiestas esa gracia para cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí, Señor, porque nos has llamado, Señor. Y siempre tienes un plan y un propósito detrás de todo, Señor. Así que permite que al conocer esta verdad de hoy, que podamos profundizar y conocer verdaderamente y estar preparados para los momentos de adversidad. Ayúdanos, Señor, danos tu sabiduría y permite que nuestros corazones sean receptivos para escuchar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hoy ya estamos miércoles. Hemos avanzado los días, ¿verdad? Arrancamos el día sábado, ya hemos pasado lunes, martes, miércoles, ya prácticamente vamos por la mitad, un poquito más. El domingo, perdón, me brinqué un día, ¿verdad? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Ya prácticamente vamos por un poquito más de la mitad. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo le ha ido con toda la información que usted ha podido escuchar? Le pregunto porque una cosa es escuchar y otra cosa es interiorizar. Y algunos expertos hablan acerca de la velocidad de implementación. La velocidad de implementación es cuando uno aprende algo, ponerlo en práctica lo antes posible. ¿Por qué? Porque cuando uno se expone a mucha información, es más, cuando uno viene y escucha la palabra del Señor, si no ponemos en práctica en ese momento, ¿verdad? Si no tomamos decisiones para poner en práctica lo que escuchamos, posiblemente va a ser un tema más, posiblemente va a ser una experiencia más. Por eso es importante poner en práctica lo que escuchamos. Bien, con esa pequeña introducción, vamos a hablar del tema de esta noche. ¿Alguien se acuerda que vamos a estar hablando hoy? ¿Ya lo dijeron por acá? Del duelo. Y vean, les voy a decir algo, estoy sorprendidísimo cuando escucho las respuestas que ustedes dan cuando les hacen esas preguntas, ¿verdad? A veces son preguntas como de examen final que les hacen y tienen muy buenas respuestas. Así que bueno, yo me siento muy contento porque lo que estamos conversando durante todas estas noches se nota que realmente están comprendiendo y ojalá que todo lo podamos poner en práctica. Así que me alegro mucho por eso, ¿no? Vamos a estar hablando acerca, dijimos 5 pasos, ¿verdad? Dijeron ahorita, o 6 o 7, ¿cuántos? 5 pasos. Bueno, hoy yo no sé si nos va a dar tiempo para hablar de 5 pasos, pero sí vamos a hablar de algunas ideas fundamentales realmente para poder elaborar el duelo. Algunas ideas para poder ir a elaborar el duelo. Cuando hablamos de duelo, el duelo podríamos referirlo en muchas situaciones o circunstancias de la vida. Por ejemplo, podríamos hablar acerca de un tema laboral.
Por ejemplo, una persona que quizás tiene muchos años de trabajar en un lugar, ya tiene 10, 15, 20 años de trabajar en ese lugar. Y entonces por una situación particular, la empresa va a cerrar o se va a mudar y usted dice, yo no puedo ir ahí. Y entonces usted se siente con ese dolor, ¿verdad? Que queda usted ahí. Y entonces esa persona va a tener que elaborar, ¿qué? Un duelo por el cambio que se dio ahí. Posiblemente tal vez una persona que simplemente hicieron un recorte de personal y entonces aquella persona se había adaptado tanto a su dinámica con sus amigos, con sus compañeros, en su trabajo, su estilo de vida, su rutina, todo estaba ajustado a ese trabajo. Y hubo un cambio y entonces esa persona en medio de esa situación tiene que elaborar un duelo. Posiblemente podríamos hablar acerca, ahora que está tan de moda, ¿no? El tema de las mascotas, y veo que mucha gente ama de una manera diferente a los perritos, ¿verdad? Entonces yo veo que la gente incluso ahora le pone su ropita, sus zapatitos, los peinan y no se sabe si realmente es un perrito o un niño que viene caminando, porque viene tan mudadito, ¿verdad? Que usted dice, este perrito hasta con corbata y todo lo trae. Y uno se queda hasta sorprendido, bueno, le dan cariño. Y entonces algunos que yo he visto en algunos lugares, ¿verdad? Que lo llevan a ciertos restaurantes, ¿verdad? Y por ahí hasta el perrito tiene un lugar especial. Ahora incluso algunos restaurantes hasta les dan galletas y comidas específicamente para perritos, ¿verdad? Y entonces esa familia lo tiene ahí como realmente como un miembro de la familia. ¿Qué pasa cuando ese perrito tal vez por una enfermedad o por una situación particular muere? ¿Qué se hace? Hay que elaborar también un duelo por el dolor que causa la pérdida de esa mascota, ¿verdad? De ese ser querido de la familia también. Hoy vamos a estar hablando específicamente del duelo, pero lo vamos a enfocar hacia la pérdida que tenemos, hacia posiblemente un ser querido, hacia un conocido, hacia una figura de afecto. Para poder hablar del duelo, primero tenemos que definir un poquito, con palabras sencillas, qué es el duelo. Vamos a hablar un poquito acerca del duelo, pero tenemos que conocer qué es el duelo. El duelo es un proceso doloroso. De hecho, es un proceso doloroso, pero también es un proceso inesperado, en respuesta de la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Noten ustedes lo que estoy diciendo. El duelo es un proceso. Y hoy vamos a estar profundizando acerca de cómo llevar ese proceso de manera saludable. ¿Ok? Hoy vamos a estar ofreciendo algunas herramientas para poder elaborar eso. El duelo puede ser una situación compleja. Hay algunas personas que pueden elaborar el duelo de manera satisfactoria, pero hay otras personas que la pérdida de un ser querido, que la muerte de un ser querido, le genera tanta conmoción, le genera tanto dolor y se convierte como en algo patológico, ¿no? Que sí necesita de una atención especial. Obviamente, cuando hablamos de muerte, saben que en el mundo más de 132,000 personas, 130,000 como para redondearla, personas mueren al día. Es una gran cantidad de personas que mueren. Estamos hablando de familias, estamos hablando de dolor, estamos hablando de seres queridos, estamos hablando de seres amados, estamos hablando de que es una persona que es irreemplazable, ¿no? En ese círculo familiar. Yo no sé si usted recientemente ha tenido que experimentar la pérdida de algún ser querido y hoy quizás usted siente todavía con ese dolor, con esa sensación adentro de su corazón que le aprieta y cuando de pronto usted comienza a llorar porque usted todavía no puede entender, no ha podido comprender, no ha podido superar la pérdida de ese ser querido. Yo no sé, pero todos aquí inevitablemente en algún momento vamos a tener que enfrentar esa situación. Tarde o temprano, alguna persona cerca de nuestro círculo afectivo posiblemente, vamos a tener que despedirla. Y tenemos que prepararnos, a pesar de que nadie está preparado para una noticia de estas, a pesar de que nadie está preparado para enfrentar la muerte. Dios nos hizo o no nos hizo, ¿verdad? Cuando nos diseñó, cuando nos hizo, cuando nos dio vida, aliento de vida, Dios quería que el ser humano fuera
eterno, que no muriera. Pero el pecado, como lo dijimos al principio, comenzó a degradarlo. Y ahí entró la muerte, entró el sufrimiento, entró el dolor. Y con esto una gran cantidad de dudas que inundan nuestra cabeza. Hay algunos autores, y me gustaría compartir con ustedes algunos autores que se han dedicado específicamente en temas de la oración del duelo. Hay uno que se llama John Bowlby. Este hombre es un psicoanalista inglés que hizo una propuesta de las etapas, le llama a él las etapas del duelo, y él habla acerca de que en el duelo siempre existen 4 etapas o fases que usualmente la gente atraviesa. Este hombre habla acerca de la teoría del apego. Entonces, la profundidad que le da y el sentido que le da a la hora de hablar del duelo es bien profunda. Yo quiero que usted vaya apuntando y no se pierda, ¿no?, cada una de estas fases. Todas las personas que elaboramos un duelo, que atravesamos un duelo, pasamos por estas fases. Primera fase se llama la fase del shock, la fase de estupor o la fase de la negación. Esa es la primera. La segunda fase que se da se llama la fase de anhelo o de búsqueda del ser querido. Hay una tercera fase que se llama la fase de la desorganización. Y hay una cuarta fase que se llama la fase de la organización. Déjeme explicarle cada una de estas, ¿ok? En esta fase de shock, en esta fase de estupor, en esta fase de negación también que se le llama, es cuando se recibe la noticia. Es cuando uno recibe la noticia y le dicen, mire, aquella persona, aquel ser querido, aquel familiar, aquel conocido, aquel amigo, pasó al descanso. Y en ese momento, cuando la persona recibe esa fase, esa noticia, entra como en un shock. Es más, comienza a tener como un sentimiento como de incredulidad. No lo puedo creer. Pero si yo estaba hablando con fulanito hace 3 días, pero si estuvimos juntos en una actividad, pero si estuvimos orando juntos, pero si estuvimos compartiendo juntos, pero si su esposa me dijo que estaba bien, ¿cómo es posible si ni siquiera estaba enfermo? ¿Cómo era posible? Si era un deportista, si hacía deporte, si corría, si se cuidaba, si cuidaba su cuerpo, si se cuidaba con alimentación. ¿Cómo es posible? Es una fase, un estado de incredulidad. Hay confusión. Es más, está uno como un sentimiento como embotado se siente uno. Hay ansiedad en ese momento, incluso aparecen sentimientos o emociones muy desplacenteras. Ahí como que las emociones están un tanto anestesiadas. Algunos autores hablan acerca de los mecanismos de defensa. Se dice que muchas veces cuando hay una noticia que le afecta mucho al ser humano, el cerebro lo que tiende es a activar ciertos mecanismos de defensa. Y ante el dolor de esa noticia, ante el dolor de esa conmoción, ¿verdad?, de esa situación, el cerebro activa ese mecanismo para ayudarle a uno a compensar el dolor. ¿Se imaginan ustedes si ese Dios es un Dios maravilloso, ¿verdad?, que no lo deja a uno recibir ese impacto de una, sino que de pronto el cerebro tiene que comenzar a asimilar esa información? Y entonces en ese proceso, ¿no?, como que las emociones todavía están un poco anestesiadas. De hecho, una fluctuación entre los sentimientos de la persona. Posiblemente hay un estupor, pero también de pronto puede aparecer de ahí algún tipo de aflicción o llanto que pueda aparecer ahí. Esta fase de shock, esta fase de estupor puede durar unos días o unas semanas. Ese es el momento de esa noticia, ese es el momento del golpe. Sigue la segunda fase. La segunda fase, según este autor, se llama la fase de anhelo o búsqueda de esa figura que ya no está. En esta comienzan a aparecer ya otro tipo de sentimientos. Aquí comienza a darse la ira, el enojo, ¿verdad? Uno se comienza a enojar. Es más, comienza a aparecer ciertos sentimientos hasta de culpabilidad, porque la persona dice,
pude haber hecho algo diferente, pude haberlo ayudado, yo le quedé debiendo, yo no tuve que permitirle que fuera, que saliera. Y entonces la persona se comienza a culpabilizar, a buscar culpables. Es más, puede ser que también tenga ira, resentimiento, enojo contra el doctor, contra los médicos que atendieron a la persona que estaba ahí en un proceso de recuperación. E incluso puede ser que la persona entre en un disgusto, un enfado con Dios y que diga: Dios, usted es el culpable de todo esto, yo no comprendo por qué usted lo permitió. Y en esa fase de anhelo, de esa búsqueda de esa persona, no de la persona perdida, es donde se comienzan a desarrollar ese tipo de emociones. La memoria disminuye, la capacidad de concentración se afecta. Es aquí donde esta fase aproximadamente dura de algunos meses, incluso aproximadamente hasta el año. Hay otra fase, que se llama la fase de desorganización. La explico. En esta fase de desorganización, la persona como que comienza a perderle sentido a la vida. Ya aquí es donde comienza también a profundizar, a interiorizar de una manera mucho más profunda la pérdida del ser. Ya aquí comienza a interpretar realmente que aquella persona realmente ya no va a estar. Es aquí donde esa persona comienza a entrar en razón, a darse cuenta, ¿no? Sin embargo, todavía no se puede adaptar. Todavía hay tanto resentimiento, hay tanto dolor que en esta fase de desorganización la persona todavía no ha podido asumir y tomar la rienda de su vida. Y entonces incluso muchas veces hasta la persona se abandona, la persona pierde interés de hacer las cosas. Si en esta fase se queda la persona estancada, si en esta fase la persona queda ahí, ahí se complica, porque se vuelve patológico y ahora sí necesitamos de ayuda para poder superar esa situación. Viene una última fase, que se llama la fase de organización. Es aquí donde la persona toma el control de su vida. Es aquí donde la persona ya definitivamente se da cuenta que aquel ser querido, que aquel ser amado ya no va a estar ahí. Posiblemente usted dice: pero Hugo, suena muy sencillo. Qué fácil es que usted me diga: Hugo, hoy ya en esa parte, en esa etapa, en esa fase de la organización yo tomo el control de mi vida. Cuando aquella persona me hace falta, cuando aquel ser amado todavía lo siento en el corazón, el dolor que me provoca el hecho de que no está aquí. Pero es en esta etapa o en esta fase donde ya la persona se comienza a adueñar. Comienza a entender que la muerte de aquel ser querido es parte de la vida, parte del proceso de la vida. Y en esta organización tomamos el control. Es cuando volvemos y miramos hacia atrás y nos damos cuenta que a pesar del dolor que pasamos, a pesar del sufrimiento, ya hoy podemos recordar sin dolor. Déjenme contarles una pequeña historia. Hace algunos años atrás, quizás unos 10 años atrás, cuando vivía todavía en mi país, en Costa Rica, recuerdo que nosotros teníamos una propiedad donde tenía, allá le decimos un patio, una yarda, le dicen aquí, ¿verdad? Algunos, una yarda amplia donde teníamos que estar cortando el zacate, ¿verdad? La grama. Y entonces, digo grama porque si digo zacate, no sé si todos entenderán. En Pavía decimos zacate. No, ¿verdad? Algunos no entienden. La grama. ¿Ya todos entienden? Posiblemente, ok. Y resulta que entonces teníamos o habíamos comprado una máquina grande para poder cortarla. Es una máquina que tenía unas cuchillas por debajo que cuando yo la encendía comenzaban a dar vuelta. Y resulta que para ese entonces, bueno, Aarón estaba mucho más pequeño, obviamente. Para ese entonces tenía sus 5 años de edad. Ahorita tiene 15 años, Aarón ya lo eché al agua. Y resulta que entonces yo estaba con esa máquina y yo veía que Aarón estaba sentado por ahí. Y entonces, mientras yo cortaba el césped, ¿verdad? Que es otra palabra que ya puede ser más universal. Mientras yo estoy cortando el césped, resulta que yo veo que Aarón como que se mueve un poco. Entonces yo me descuido, en ese momento levanto la máquina, yo andaba con unas botas de hule, ¿verdad?
Y cuando levanté la máquina, las cuchillas que estaban por debajo partió la punta de la bota. Yo volví a ver dónde salió la punta de la bota. Yo cuando volví a ver los dedos míos, el pie mío estaba ensangrentado. Yo lo primero que dije fue, me amputé los dedos. Eso fue lo primero que yo pensé. Vi tanta sangre, vi la bota que estaba despedazada, ya dije yo. Entonces en ese momento mi esposa, que estaba todavía estaba embarazada de Caleb, yo la llamé y le dije, Mabel, yo creo que me amputé los dedos, tenemos que ir al hospital. Bueno, gracias al Señor, fue una cortadura que tuve en los dedos, pero el dolor fue tan intenso, fue el momento tan intenso. Yo recuerdo que cuando me llevaron al hospital, me comenzaron a lavar la herida y entonces me comenzaron a anestesiar los dedos, ¿verdad?, del pie. Uno por uno me lo fueron punzando y aquel dolor y aquella herida abierta, y yo recuerdo que llegaba la enfermera y me ponían una inyección en el dedo y yo sentía aquel dolor, ¿verdad?, de la aguja. Y me preguntaba, ¿todavía siente? Y me tocaba así el dedo, yo sí, todavía sí, y otra inyección. Y a lo último me dice, ¿siente todavía? Yo prefería decirle, ya no siento porque ya me está doliendo como la inyección, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, ya estoy bien. Entonces ahí comenzaron a suturarme cada uno de los dedos, específicamente el dedo gordito, ¿verdad? Ese fue el que me suturaron. Fue un dolor intenso. Tanto la situación como el proceso fue doloroso. Recuerdo cuando me tenían que ir a lavar la herida, cuando me tenían que quitar los puntos de la herida. Fue un tema muy doloroso. Podríamos hablar que el duelo es así. En el momento del shock, en el momento de la noticia, en el momento donde las emociones están ahí a flor de piel, es un momento de mucha intensidad. Es un momento de mucho dolor, es un momento de mucha incertidumbre, es un momento de que ahora qué voy a hacer con mis hijos, yo sola, ahora qué voy a hacer con mis hijos, yo solo, dice el caballero, ahora qué va a pasar en mi casa, porque mi mamá era el pilar de la casa, aquel hijo que ya no está, y ese dolor es tan intenso, tan doloroso, que solo el tiempo se encargará en algún momento de comenzar a anestesiar. Es la gracia de Dios que poco a poco también trabaja en la vida del ser humano, que va poniendo esa calma, esa paz. Y en algún momento, en esta etapa de reorganización, volveremos a ver para atrás. Y quizás con mucho cariño, quizás con mucha alegría, volveremos a recordarnos de aquella persona que hoy no está, de aquel ser querido que ya no va a estar, por lo menos mientras estemos en este mundo, pero con la esperanza bendita de que algún día podemos encontrarnos. Ya usted tal vez volverá a ver para atrás y aquello que en este momento, hoy, le genera tanto dolor, tal vez ya lo volverá a ver y quizás ya no va a ser el dolor tan intenso. Quizás va a quedar el recuerdo, porque el recuerdo queda, la marca queda, la huella queda. Pero quizás ya aquel dolor que hoy tal vez esté usted enfrentando, ya va a cambiar. Nos vamos ajustando. Algunos autores, por ejemplo, hay un autor que a mí me encanta, que es de hecho una de las autoridades mundiales en el tema del tratamiento del duelo, y es un psicólogo que además forma parte de la Asociación Americana de Psicología. Él habla acerca de tareas para elaborar el duelo. Él propone que nosotros, los seres humanos, podemos ser partícipes activos y no pasivos. La persona pasiva es la que se queda esperando que el tiempo cure las heridas. Él hace otra propuesta diferente. Él dice que nosotros también podemos participar de un proceso de recuperación de duelo. Y él propone específicamente cuatro tareas. Apúntelas porque van a ser tema de pregunta para mañana. ¿Cómo se llama él? Se llama William. Oiga, hasta el nombre están pidiendo, ¿verdad? Ok, este caballero, ¿verdad? William Wonder,
él propone estas 4 tareas, ¿ok? Tarea número uno. Esto es para que usted, para que yo seamos parte activa, ¿ok? Para que usted se integre, para que usted diga, en esta situación, en este momento de tanto dolor, yo también voy a poner de mi parte. Yo también voy a hacer de mi esfuerzo para que esa situación la pueda superar lo antes posible, ¿ok? Número 1, asumir la realidad de la pérdida. La pérdida se da, la pérdida se dio. El hecho de asumir de que aquella persona con la que usted convivía, con la que uno sacaba el tiempo para compartir, con la que uno disfrutaba, ya no va a estar ahí. ¿Saben que cuando después de la pandemia, nosotros en nuestra iglesia en Gutenberg, una de las personas más queridas de nuestra iglesia y más respetadas, era un hombre que era un uruguayo? Y entonces yo le decía a este hombre Sena, el hermano Sena, ¿por qué usted no dice uruguayo como todos los demás uruguayos? Usted nada más dice uruguayo. Dice, no, porque se dice uruguayo, no se dice uruguayo. Y entonces yo molestaba mucho con el hermano Sena, un hombre mayor, ya un hombre, un adulto mayor, pero tenía un talento y un don. Era el hombre que tocaba el piano en todos los servicios de la iglesia. Era un maestro del piano. Hermoso era escuchar a Sena en el piano. Un día el hermano Sena se estaba preparando después de la pandemia, se estaba preparando en su casa, se estaba vistiendo, poniendo su corbata para ir a la iglesia, y el hermano Sena ahí sentadito, allí descansó. Otro hermano de la iglesia que todos los sábados lo iba a recoger, se extrañó de que el hermano Sena no bajaba a la hora que tenía que bajar, y fue ahí donde recibió la noticia, o vio él mismo, ¿no?, con sus ojos, que el hermano Sena había quedado descansando, sentado ahí, arreglándose la corbata para ir a la iglesia. Hubo una gran conmoción en la iglesia, pero hay tantos recuerdos de este hermano, hay tantos recuerdos de esta persona. A mí me decía, siempre nos quedábamos, era un hombre que tenía un pensamiento súper profundo, y yo cuando yo hablaba con este hombre, ¿verdad?, él me hablaba de autores y de filósofos, y ese era el tema que a él le apasionaba, ¿verdad? Entonces, como uno medio psicólogo y el asunto y los libros y todo, entonces él le apasionaba hablar de eso. Y pasamos siempre hablando después del servicio. Él me llamaba y me decía, Hugo, venga acá. Y entonces él me decía, ¿usted conoce? Y comenzamos a conversar. Y él me decía algo, Hugo, lo corto y lo bueno es doblemente bueno. Y a mí siempre se me quedó esa frase, ¿verdad? Lo corto y lo bueno es doblemente bueno. Hoy mucha gente, ¿verdad?, vive con el recuerdo, ya que el dolor de la pérdida del caballero, del hombre, del piano, del hermano Sena, ya no nos genera tanto dolor, pero sí lo recordamos con mucha alegría. Y así es la vida, ¿no? Ese es el proceso que tenemos que aprender a superar. Número 1, asumir la realidad de la pérdida. Número 2, elaborar las emociones relacionadas con el duelo. Hay emociones que aparecen en la elaboración del duelo. Hay emociones que no son placenteras. Hay emociones que son muy desplacenteras, que nos generan dolor, que nos generan tristeza, que nos generan ansiedad, que nos generan desconsuelo. Todo ese tipo de emociones tenemos que aprender a manejarlas, a decir, me siento triste, me siento triste. Eso es entrar en contacto con mis emociones. A ese tema muchos le llaman inteligencia emocional, ¿no? Es el concepto de la inteligencia emocional, es saber qué es lo que yo estoy sintiendo para darle un buen manejo a ese sentimiento, a esa emoción. Elaborar las emociones relacionadas con el duelo. Número 3, aprender a vivir con la ausencia. Yo sé que no es fácil. Yo sé que suena muy sencillo. Yo sé que quizás suena hasta muy superficial el hecho de decir, tenemos que aprender a vivir con la ausencia. Pero es una tarea, pero es una decisión, pero tenemos que aprender a hacerlo.
Es parte del proceso de recuperación. Y número 4, recolocar emocionalmente a ese ser querido. Recolocarlo nuevamente para poder disfrutar de los recuerdos con plenitud. Es decir, recolocar emocionalmente a aquella persona. Ya aquella persona no está, ya aquella persona no va a compartir, ya la ausencia de aquella persona va a estar ahí siempre. Pero es entender que a pesar de que ella no está, su recuerdo, su cariño, su respeto permanece. Son tareas sencillas que podemos poner en práctica. Hay una historia que me gustaría compartir con ustedes. Una historia que escuché hace un tiempo atrás. En este tema de que las emociones displacenteras están presentes, cuenta una historia que en una oportunidad la tristeza y la furia decidieron ir a nadar. Y entonces la furia invitó a la tristeza, le dice: mire, vamos a nadar en el lago de las emociones. Así que la tristeza y la furia se fueron para aquel lugar, se desnudaron y comenzaron a nadar. Como la furia no sabe esperar, como la furia no es paciente, como la furia siempre anda apurada, como la furia siempre anda corriendo, decidió salir del lago donde estaba. Y como la furia no ve bien, dice que comenzó a buscar la ropa, pero no la encontró. Así que se puso la ropa de la tristeza. La tristeza, como no le gusta salir pronto, como le gusta estar por ahí, decidió quedarse nadando en el lago. Pronto, cuando ya decidió salir del lugar, comenzó a buscar su ropa y no la encontró por ningún lado. La buscó y lo único que vio ahí era la ropa de la furia. Así que tomó la ropa de la furia y se la puso. Cuentan por ahí que cuando hay una persona que le gusta destruir, que cuando hay una persona que le gusta ser iracunda, tener furia, cuentan de que posiblemente aquella furia no es más que una tristeza disfrazada. Hay muchas emociones que posiblemente en la vida nos van a perturbar, nos van a llenar de dolor, nos van a llenar de sentimientos, de emociones que quizás no podemos canalizar y no podemos manejar solos. La palabra del Señor nos cuenta una historia en Juan, el capítulo 11. Nos habla acerca de que uno de los amigos de Jesús, Lázaro estaba enfermo. La palabra dice, usted lo puede leer en su casa, que Jesús amaba a Lázaro, que amaba a Marta y que amaba a María. Posiblemente Jesús compartía mucho tiempo con ellos. La noticia llega a Jesús y le dicen: maestro, Lázaro está enfermo. Y Jesús sigue cumpliendo y predicando la palabra. Cuando Jesús regresa donde estaba Marta, Marta sale corriendo y Marta le da la noticia al maestro de que Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. Marta comienza a llorar y llama a su hermana María. Y la palabra del Señor dice, Juan el capítulo 11, versículo 33, que cuando Jesús las vio llorar, la palabra dice que Jesús se conmovió en espíritu y se turbó. Cuando Jesús vio el dolor de aquella mujer, cuando Jesús vio el dolor de aquellas amigas, de aquellas personas que estaban llorando, que estaban sufriendo por aquel hombre tan querido, tan respetado, por Lázaro, Jesús se llenó de amor, de cariño. Jesús, dice la palabra, se conmovió en espíritu. Y el capítulo 11, versículo 35 dice: y Jesús lloró. Jesús llora cuando aquel amigo suyo había fallecido. Cuando Jesús miraba el dolor de todas aquellas personas que sufrían aquel ser tan querido. Oh, Jesús está con nosotros en medio del dolor.
Y yo no lo conozco a usted, mi querido amigo, que quizás hoy allá en su casa, donde nos está viendo a través de las redes sociales, usted tal vez hoy está llorando al escuchar este mensaje, porque quizás tiene presente a un ser querido, porque quizás esa pérdida le está generando mucho dolor. Jesús se conmueve contigo. Jesús está en ese dolor contigo. Jesús quiere superar esta situación contigo. Él quiere también ayudarte a que superes esa situación. La palabra del Señor dice en Salmos capítulo 73, versículo 26: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón, mi porción para siempre. A pesar de que desfallezcamos, Dios es nuestra fortaleza. Como cristianos tenemos esperanza. Hay una bendita esperanza. Cuando nosotros los cristianos, al leer la palabra del Señor, comprendemos que la muerte también es un descanso. Pero llegará un momento donde la palabra del Señor dice que Jesús volverá, y esos seres queridos que hoy hemos despedido, esas personas que hoy nos ha separado la muerte, esas personas también se levantarán. La palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lázaro fue una de las primicias. Lázaro, cuando estaba descansando, la palabra de Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Jesús dio vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Lázaro despertó de su sueño, porque aquel que es la vida le llamó. En algún momento escucharemos la voz de nuestro Dios. Los que están durmiendo, o si en algún momento nosotros también dormiremos, la voz que escucharemos es la voz que nos levantará. Y la palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo 21, dice que Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas cosas pasaron. Ya el dolor Dios lo quitará. Dios enjugará nuestro llanto y nos dará la vida eterna. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué amoroso es este Dios, que a pesar de nuestra condición, que a pesar de nuestros errores, de nuestra rebeldía, su amor y su misericordia permanecen para siempre. Él nos levantará. Él levantará a aquellos que están durmiendo bajo esa bendita esperanza. Y nos reencontraremos y estaremos con Él por la eternidad. No sé si lo conté por acá, no lo recuerdo, pero el viernes pasado, en una PC que tenemos, tuvimos un testimonio de un joven que había días antes, 2 días, 3 días antes, su padre había fallecido. Este hombre estaba luchando con una enfermedad, tenía un cáncer y había superado aparentemente el cáncer, pero volvió de una manera muy agresiva, y en 2 días llevó a don Gilberto al descanso. Aquel hijo, cuando dio testimonio en esa PC, decía: yo quiero participar de estas reuniones, yo quiero conocer de ese Jesús, yo quiero conocer del Jesús que transformó